Domingo termina el periodo conocido como las precampañas y es un buen momento para hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, la pregunta de hasta qué punto la gente cree que son ciertas o falsas algunas de las afirmaciones que se han repetido en esta etapa. Por ejemplo, que López Obrador es un peligro para el país o que hay injerencia rusa en el proceso electoral. El Financiero presenta una encuesta telefónica y para hablar de los resultados que arroja, me acompaña en el estudio Carlos Olivares. Él es director general de la encuestadora Olivares Plata Consultores. Carlos, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Estoy muy alegre, contento, feliz de estar en tu programa Sin Línea. No, pues nosotros más de tenerte, Carlos. ¿Qué encontraron? Cuéntanos. Para empezar, cuéntanos qué es lo que se estuvo repitiendo constantemente en este periodo de precampañas y qué tanto la gente se lo cree o no. Mira, es bien interesante considerar lo siguiente. En la encuesta que publicó el Financiero el martes pasado, hubo resultados sorprendentes, muy importantes y muy interesantes, fascinantes diría yo. Por ejemplo, López Obrador inició la precampaña con un nivel de 38% de intención del voto y está terminando la precampaña en el mismo nivel. Se mantuvo. Se mantuvo, aunque sí tuvo unos bajones importantes que se registraron también en las encuestas del Financiero. También, en el caso de Anaya, igual, inició la precampaña en 26% de intención del voto y terminó las precampañas en 27%. Digamos que hay una estabilidad importante. Ahora, en el caso de José Antonio Meade, es el candidato que está creciendo, pero de manera muy modesta y que ese nivel de crecimiento no alcanza para romper el tercer lugar en el que se encuentra en este momento. Algo importante también es que Margarita Zavala está cayendo, es la noticia, pues se cayó bastantes puntos, como 9 puntos aproximadamente, y eso también hizo que Ricardo Anaya se mantuviera y creciera un poquito en las encuestas. Ahora, tu pregunta concreta es, ¿qué vimos, qué afirmaciones escuchamos en esta etapa de precampañas? Una que ya nos hace recordar el 2006, ¿sí? Que es la de López Obrador es un peligro para México. ¿Qué encontramos ahí? Nosotros fuimos y le preguntamos a la gente si esa afirmación era cierta o falsa para ellos. Interesante, porque el 45% de los electores mexicanos consideran que es cierto que López Obrador es un peligro para el país. De ese 45% podemos ver que también el 45% considera que es falso. Es exactamente la misma cifra. ¿Sí? Es una opinión dividida y divisoria. Ahora, te comparto que encontramos un poquito de lo que hay en ese 45% que la gente cree que es cierto que López Obrador es el peligro para México. ¿Cómo votan? Se divide entre Anaya y José Antonio Meade, 25% Anaya, 25% José Antonio Meade. Mitad, de ese 100, digamos que ese 45 se convierte en 100 y digamos que 25% para Anaya, 25% para Meade y el resto se distribuye entre indecisos, no van a votar y el resto de los candidatos independientes. Lo otro que también encontramos en este opinion checking es si preguntamos si creen que López Obrador va ganando en las encuestas. Nosotros pertenecemos nos gusta estar informados, pero no toda la gente tiene acceso a los periódicos, a la televisión, etcétera. Entonces, le preguntamos a la gente esto y efectivamente, ¿creen que es cierto que las encuestas dan como ganador a López Obrador? El 45%. ¿Y creen que es falso esta idea en 33% o no sabe o no tiene una opinión al respecto? 45% creen que es cierto, 55% obtienen otra opinión. Luego ya ves que se soltó el rumor de que a Rusia le interesa influir en las elecciones en México. Claro, hasta Lozano le puso el apodo Andrés Manuelovich, ¿no? A López Obrador, cosa que él capitalizó, que él capitalizó de manera muy creativa. Y lo que estamos viendo en la opinión pública es que el 31% cree que Rusia está influyendo en las elecciones en México, es una cantidad importante, es casi un tercio, y el 45% dice que es falso. Que Rusia apoya a López Obrador, el 25% de los electores piensan que es cierto y el 54% que es falso. Y algo interesante que medimos es el rumor de que si van a cambiar al candidato José Antonio Meade. También, hasta por ahí un día aparecieron unas mantas, ¿te acuerdas? No me acuerdo en qué lugar que llegaba Meade que decían, ¿no? Sí, ha habido ese tipo de publicaciones en contra y medimos esto porque está en la opinión pública y queríamos saber
qué tanto impactaba en la opinión de los electores y en su comportamiento electoral, y encontramos que el 21% dice que es cierto que pueden cambiar al candidato José Antonio Meade, y categóricamente el 56% que es falso. Pues interesante, y sobre todo interesante repasar un poco cuáles son las cosas que se estuvieron diciendo, ¿no?, en este periodo de las precampañas. Así es, y en este periodo de las precampañas, por ejemplo, también tenemos una pregunta que ahorita estamos viendo esta gráfica de la encuesta publicada el martes por El Financiero, muy interesante. Déjame decirte algo, que por ejemplo ese 38% que Andrés Manuel está captando en intención del voto está compuesto de voto duro y de voto blando, ¿sí? Ahorita estamos por concluir el periodo de las precampañas, pero si creemos que esto va a seguir así, estamos un poco equivocados. Claro. Yo creo que la campaña, lo más interesante está por venir en los 90 días de campaña electoral que empiezan los meses de abril, mayo y junio. Entonces, vamos a ver cómo cambian estas cifras en esos meses. Habría que decir ahorita que se terminan las campañas, que la campaña de López Obrador tiene, digamos que, claroscuros interesantes. Se ha caracterizado porque es la campaña más conocida, el personaje más conocido. Sí. Y porque lleva mucho tiempo, ¿no? Posicionado como el personaje de Morena, luego ya de la coalición que se integró. De hecho, él es Morena. Bueno, él es, ¿no? Él es Morena, tiene más tiempo, digamos, ¿sí? Comunica mejor. Hasta ahorita no ha cometido un error grave o importante que le haya tenido que costarle en las encuestas. Vamos a ver si esta controversia que entró con la intelectualidad mexicana, con la comentocracia, le cuesta algunos puntos. No lo sabemos. Vamos a ver en la siguiente medición. Y también que pues es el que más tiempo lleva ahí digamos que en materia electoral, ¿no? En este ambiente electoral. En el caso de, perdón. No, por favor. En el caso de Anaya. En el caso de Anaya, mantiene mucha estabilidad, y también el 48% opina, Olivia, en que su campaña ha aprendido. En el caso de López Obrador es 68, en el caso 64, en el caso de Anaya es 48, que es la campaña de Anaya ha aprendido en la opinión pública. ¿Sí? Ahora, ¿por qué explicar? ¿Cómo explicar eso? Ha mantenido Ricardo Anaya un discurso, digamos que bravo, lapidario contra el PRI, contra el gobierno de Enrique Peña Nieto. Digamos que ha confrontado también a López Obrador, con esta idea que trae de que tiene ideas viejas y fracasadas, y también ha sido muy elocuente para debatir, para hablar, y algo muy importante. Tú te imaginar hace 12 años que el PAN y el PRD iban a competir juntos por la presidencia de la República. Nunca. No, pero no me lo imaginaba hace unos meses tampoco. Tampoco. Entonces, ese también es un poco el mérito de este personaje político. En el caso, en el caso de José Antonio Meade, ¿qué ha pasado ahí? Ahí vemos algunas cosas que han sido, digamos, de mucho claroscuros. En el lanzamiento el 27 de noviembre fue muy, muy bueno, digamos, muy exitoso. Cuando el presidente decide que sea él el abanderado del PRI, digamos, y las entrevistas que da levantó muchas expectativas. Sin embargo, luego se metieron en algunos problemas como presentarlo, si presentarlo como Pepe Meade, si presentarlo como José Antonio Meade. Esta cosa de que es ciudadano y no es militante, pero sí está por el PRI, digamos, pero no es priista, pero ¿no? Es el candidato más ambiguo, y eso le genera también a la gente cierta confusión. Claro. Confusión. Y lo podemos ver incluso en la encuesta que se difundió esta semana, en el Financiero. Podemos ver, por ejemplo, que José Antonio Meade tiene una intención del voto del 22%, los diputados federales del PRI tienen una intención del voto del 24%, y los senadores tienen una intención del voto del 25%. Entonces sí hay una diferencia, y está más bajo José Antonio Meade. Pues Carlos, se acaban las precampañas, hacemos una pausita y vamos a ver, como dices tú, todo lo que va a empezar a ocurrir ya cuando estemos de lleno en las campañas electorales. Te agradezco mucho que hayas estado en Sin Línea, seguimos conversando. Encantadísimo. Gracias, muchas Carlos. gracias. Buenas noches.